Soy Sher y bienvenidos a Quién Soy, el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Les recuerdo, como siempre, que se suscriban a los canales de Spotify y de YouTube para que crezca el grupo de personas que vemos y escuchamos el podcast. En Facebook pueden encontrarme como Quién Soy y en Instagram como Quién Soy Podcast. Igualmente pedirles su apoyo difundiendo los capítulos a sus conocidos. El tema de la semana es comunicación o comunicarse asertivamente. Y a todo esto, entonces, ¿han escuchado la palabra asertividad? ¿Qué es asertividad? Bueno, consiste en expresar lo que se cree, lo que se siente y se desea en forma directa y una forma honesta, haciendo valer nuestros propios derechos, pero también respetando los derechos de los demás. Justamente para ello es fundamental diferenciar entre ser asertivo a ser agresivo o tomar en cuenta los propios derechos y los derechos de los demás, como se mencionó anteriormente, y por lo mismo pues tampoco quedarnos callados constantemente. Es necesario expresarse, es decir, quién soy, pero sin agredir al otro, ya sea dominar o humillarlo, y esto entonces igual abarca el no guardarse la opinión o sentir culpa por hablar. ¿Por qué es importante poner en práctica la asertividad? Porque todos hemos pasado por situaciones en la vida diaria donde nos damos cuenta que debimos de actuar de otra forma, debimos de decir algo que no dijimos o bien dijimos de más y se nos dificulta poder afrontarlo. Cosas como solicitar un aumento de salario debido a mucho tiempo trabajando en algún lugar, antigüedad, pero también por el desempeño que realizas, pero no eres capaz de pedirlo y va pasando el tiempo. O te invitan a un lugar donde no quieres ir o no quieres ir con esas personas, pero no sabes de qué forma decir que no quieres y terminas yendo. ¿Y por qué es tan difícil ser asertivos? Bueno, es muy difícil porque las personas asertivas son personas que se conocen bien a sí mismos, que expresan sus emociones y tienen autocontrol, mientras que las personas no asertivas o que lo son de manera indirecta, reaccionan en la vida diaria sin analizar la situación y o se dejan llevar por el otro. Y siempre viene, es que tú, por tu culpa o por la culpa de, reaccioné de tal forma. Y pues no se dan cuenta de sus propias emociones y no toman el control ni identifican sus propias emociones. Una dificultad extra a todo esto es que como mexicanos, según Díaz Guerrero, damos mayor control de nosotros al otro y reaccionamos de forma pasiva, eludiendo responsabilidades de sus propios actos, que tiene que ver un poco con lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, el otro día con algunas personas que no voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni sus nombres, quise hablar con estas personas para ponernos de acuerdo de la forma de trabajar en conjunto y en ese proceso pues empezaron a hablar mal de otras personas. Entonces yo ahí, sin poner el alto directamente, decir no quiero hablar de los demás o no me parece que hables mal de los demás, pues sí intenté como redireccionarlo al punto de bueno, ¿y de qué forma? O qué bueno que me mencionas esto para que sepa cómo podamos trabajar juntos. ¿Tú qué propones? Y cuando hablé justamente de ese ¿tú qué propones? La persona o las personas más bien se quedaron calladas, no supieron cómo reaccionar y siguieron hablando mal de la otra persona. Entonces aquí justamente estamos viendo este punto de no hacerse responsable de lo que está pasando. Si puede ser muchas veces que la otra persona se esté equivocando o no se esté expresando bien o pase algo, pero también está en nosotros hacernos responsable de cómo reaccionar ante ello. Y justamente hay una forma en la cual tomamos en cuenta nuestros derechos y el del otro, tomamos autocontrol de nosotros mismos, que es la asertividad, y que más adelante voy a decir una propuesta de cómo expresar de forma asertiva al otro. Pero si se dan cuenta, justamente esto imposibilita poder construir en conjunto. Y para ello es importante entender que no es culpa o no vamos a echarle la culpa a esta persona, sino que realmente hay una explicación cultural de esta dificultad de la asertividad, que tiene que ver con un contexto o variables
de la sociedad, variables de nuestra personalidad, la persona en interacción con otras personas, justamente la situación, el contexto de la situación que se está presentando y el contexto psicológico con el que forma parte justamente de todo este constructo cultural para llegar a la asertividad. Y entonces, si la cultura influye directamente en ese tipo o en esta comunicación asertiva, no podemos comparar la perspectiva de asertividad de un mexicano con un español o de un delfeño con un yucateco o campechano o estadounidense. Recuerdo en mis tiempos que estuve viviendo en España, escuchar a personas que eran muy directas y que para mí podrían ser un poco agresivos o fríos, porque pues los mexicanos solemos acompañar mucho nuestro discurso de amabilidad y también pues somos como muy expresivos, ¿no? A veces en exceso puede ser para otras personas. Sin embargo, el darme cuenta que no es que sean agresivos, no es que fueran fríos o no es que fueran muy directos, sino que es su forma de manejar la asertividad y que hay estas variaciones culturales. Entonces, al darme cuenta de esto, pues me ayuda a encontrar mi término medio de asertividad, ¿no? Hasta donde yo me siento cómoda, hasta donde mucho incluso de mis normas, por ejemplo, de etiqueta que se me enseñaron desde chica, estaban de más o están de más, y hasta donde me impiden justamente expresarme, ¿no? Y hasta donde sí son parte de mí. Entonces todo esto pues ayuda a conocernos más y encontrar nuestro punto de asertividad y que también que nos hace falta trabajar. Y ya que nos va quedando un poquito más claro, espero, qué es la asertividad, entonces es necesario plantear qué no es asertividad. Y justo a extremos se encuentra la agresividad y se encuentra la pasividad. Y Jaume Llacuna Morena y Laura Pujol Franco señalan que significan estos conceptos. Dicen de que la conducta pasiva es la transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente los sentimientos, pensamientos y opiniones, o al expresarlos de una forma autoderrotista, como ya saben, como bajito o desde el principio con el estandarte de que no te van a hacer caso y que no quieres siquiera decirlo, ¿no? O con disculpas o falta de confianza, de tal modo que los demás puedan hacerle, más bien que los demás no puedan hacerle caso. Y el quedarnos callados muestra justamente una falta de respeto hacia nuestras propias necesidades. La probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades es muy baja, debido a la falta de comunicación o a la comunicación indirecta, es decir, decirlo a través tal vez de un chiste o de un cuento o del murmullo o a través de otra persona, o que es incompleta. La persona que actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y manipulada. Además, puede molestar respecto al resultado de la situación o volverse hostil o irritable hacia las otras personas, porque termina explotando en algún momento y puede acabar pues con algún tipo de discusión o peleas, ¿no? Ahora está el otro polo, que es la conducta agresiva, y esto transgrede los derechos de las otras personas. La conducta agresiva es una situación donde puede expresarse de manera directa o indirecta. Hacen hincapié en que la agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal puede incluir gestos hostiles o amenazantes, y también es agresión a aquellos comentarios sarcásticos y rencorosos y murmullos que son muy comunes en nuestra cultura. La conducta agresiva puede traer al inicio satisfacción por expresar lo que se está sintiendo al momento. Estás también marcando cierto poder sobre la otra persona, pero puede surgir culpa a mediano o largo plazo, y a muy largo plazo malas relaciones con las otras personas. Son cosas que no nos damos cuenta cuando nos comunicamos, y que esto habla mucho entonces de si pues eres una persona con la cual es fácil relacionarse contigo,
si eres un buen compañero de trabajo, si eres parte de un buen equipo, si eres un buen profesionista, o en este caso profesor o no. Y entonces la asertividad justo se da en la comunicación. Y también es necesario establecer que hay respuestas asertivas que también se relacionan con los derechos asertivos y que es algo de lo que poco se está hablando o poco se habla normalmente. ¿Qué es esta respuesta asertiva? Yo doy una respuesta asertiva a un comentario al decir no a algo que no me parece, a pedir apoyo a algo en particular, a pedir que se cambie una conducta que puede ser molesta, ofensiva, opinar claramente algo contrario a lo que la otra persona opina y criticar algo, pero que sea desde la construcción y la propuesta, no una crítica agresiva, ¿no? También aceptar una crítica y proponer. Una cosa es criticar algo y otra es aceptar una crítica de otra persona, que a veces cuesta un poquito, pero analizarla, responder y proponer, construir juntos, ¿no? Elogiar y hacer cumplidos al otro también es una respuesta asertiva. Y al mismo tiempo yo estoy hablando entonces de que la asertividad se plantea desde principios orientadores y desde los derechos asertivos. Y bueno, para que no suene muy confuso, ¿por qué estoy hablando de reacciones o respuestas asertivas? ¿Por qué estoy hablando de principios orientadores de la asertividad? ¿Y por qué estoy hablando de derechos de la asertividad? Primero es que hay una como columna vertebral que nos orienta tanto a los derechos de la comunicación asertiva, pero también a las respuestas asertivas. Y justo esta columna vertebral son los principios orientadores de los derechos de la asertividad. A través de estos principios que nos rigen es que se toman en cuenta los derechos de la asertividad y que es importante también la forma en que respondemos a ello, ¿no? A la comunicación de una forma asertiva. Y esos principios orientadores son el respeto por uno mismo, el respeto por la otra persona, el ser directos, el ser honestos, el ser apropiado o correcto, el control emocional, el saber decir y expresar, el saber escuchar, el ser positivo. Entender que nuestro cuerpo igual expresa algo, es decir, el lenguaje no verbal. Yo te puedo decir estoy súper feliz y estar así, estoy súper feliz, ¿no? Que pues no va de la mano una con la otra. Y entonces a partir de estos principios orientadores es que surgen los derechos de la asertividad, y estos son entender que somos los primeros en pasar por sobre nuestros propios derechos, y entonces ser asertivo es respetarnos y respetar a la otra persona. Y entonces algunos de los derechos asertivos son tomar en cuenta nuestras propias necesidades, el que se puede cambiar de opinión y equivocarnos, expresar claramente lo que estamos pensando y estamos sintiendo, que es muy válido decir no y no sentir culpa por ello, que es importante y principal pedir respeto y buen trato, y también actuar de acuerdo a nuestras prioridades, nuestras decisiones y ser felices. Había pensado justo presentarles un test para que pudiéramos definir cada uno qué tan asertivos somos, pero creo que hasta este punto, con los argumentos que presenté, tanto de los derechos asertivos, de las respuestas asertivas y los puntos orientadores, creo que cada uno hemos estado trabajando durante este capítulo en identificar qué nos falta trabajar más. Hace como un año aprendí una forma simple de comenzar a trabajar en mi propia asertividad, y es comunicarme desde 3 puntos importantes: expresar qué opino, cómo me hace sentir esto y qué propongo. Entonces, para cualquier acción en la que haga falta ponernos de acuerdo o hay algo que no estás de acuerdo, es estos 3 puntos: qué opino, cómo me hace sentir esto y qué propongo. Y un ejemplo de ello es que, por ejemplo, no sé, puedo decir, no me gusta lo que me dijiste ayer, poniendo en contexto que es una plática con nuestra pareja, pero sé que yo tampoco te contesté de la forma correcta. La verdad me hiciste sentir muy triste porque siento que no me tienes confianza y me cambias de tema constantemente. Creo que es necesario que cuando pase esto lo identifiquemos,
nos demos un momento para asimilarlo y establecer un momento en que los dos queramos hablarlo. Quiero entender qué te está pasando y esto es porque me importas y te quiero. ¿Qué te parece? Entonces aquí hablé de esos 3 puntos. Expresé lo que estoy sintiendo, expresé lo que no me parece, pero también lo que podríamos hacer para trabajar. Y esto permite que la otra persona entienda la situación y permita el diálogo. Creo que entre más trabajemos en esto y tengamos claro nuestros derechos asertivos y poco a poco sea una habilidad para la vida que vamos trabajando, en muchos casos tal vez no está concluido este trabajo personal, pero nos protege a largo y a corto plazo de momentos riesgosos. E iniciando con la canción de la semana, esta se llama Estábamos También y es una canción interpretada por Daniela Spala, que es una cantautora argentina, y esta canción habla de los problemas en pareja que no se hablaron a tiempo y que terminaron en una separación repentina e inesperada para la otra persona. La letra dice: ¿cómo fue y en qué momento se quebró? Si estábamos tan bien, ¿cómo me dejaste de amar? De golpe y sin avisar, sin pedir ayuda y sin darme opción de salvarnos a tiempo. Ahora que hago memoria, puedo ya descifrar las señales que diste anunciando el final. Tus abrazos quemaban, me querían matar, pero sin asustarme y sin hacerme sangrar. Eran tanta la distancia en tu interior que estábamos durmiendo casi en camas separadas, pero era tanta mi paciencia y mi ilusión que no lo pude ver. Esta es una canción que retrata la importancia de la asertividad en la pareja, donde algunas veces vienen los estoy bien o no me pasa nada, y la cantidad de emociones, situaciones que no se hablan o bien se transforman en enojos y también se transforman en indiferencia. Puede que algunas veces los vínculos de pareja terminen, tal vez por cambios personales, planes de vida distintos o miedos personales, pero que en medida que se deja que los problemas de comunicación interfieran en la pareja y que incluso esta interfiere en finalizar bien una relación, y así en tantas relaciones personales en general, como familiares, laborales, hasta en la fila de un súper, que realmente si se pudiera trabajar en esto, podría ser muy diferente las relaciones que tenemos con las demás personas. Para concluir, debo confesar que una gran parte de mi infancia y adolescencia me comuniqué de una forma pasiva y que incluso se me premiaba muchas veces por comportarme de esta forma. Por ejemplo, recuerdo que hay veces que me exentaban en la escuela por ser una persona callada y que a comparación de mi grupo no hice relajo, ¿no? Y cuando comencé a dar mi opinión, incluso mis maestros mandaron llamar a mi padre preocupados por mí, que en cierta forma, por miedos personales y vivir en una cultura que se dificulta la asertividad, pues me di cuenta que fui silenciada y que no estuvo bien y no está bien que se considere que desde nuestra formación educativa pues se premie esto, ¿no? Posteriormente pasé en otras etapas de mi vida a la crítica, tanto directa, pero muchas veces indirecta, y es a partir del trabajo personal y laboral en proyectos comunitarios que descubrí la importancia de proponer y de verdad me hace sentir esto en un equilibrio personal muy grande, en el que poco a poco dejo fluir más lo que siento, pero desde la propuesta. Y el acuerdo es algo indispensable en las relaciones y en los cambios personales, en los cambios culturales, sociales, de grupo, de equipo. Y esto a su vez me hace entender más al que no se encuentra en esta etapa de vida, en el que esté dispuesto a cambiar, en el que quiera comunicarse de una forma asertiva. Y no, esto me coloca en un pedestal o me coloca en una persona perfecta, porque sé que cada día debo trabajar más en mi discurso, con un discurso más claro para el otro y para mí misma, y por lo mismo
te invito a trabajar en ello también. Pues con esto concluimos el capítulo del día de hoy. Desde hace unas semanas venimos analizando habilidades para la vida esenciales, como fue la empatía hace 2 semanas, ahora la asertividad. Y esto con el fin de trabajar en un desarrollo personal, pero igual para que como adultos trabajemos en el de las futuras generaciones. Pues tanto la empatía emocional como la comunicación asertiva son esenciales para enfrentar factores de riesgo en la vida diaria. Por ejemplo, una palabra tan corta como un no, pues evita que nos pusiéramos tal vez nosotros en riesgo en algún momento y que no se pongan en riesgo ellos también. Así que cuídense y nos escuchamos y ahora también vemos la próxima semana en Quién Soy. Suscríbanse por medio de YouTube y Spotify y síganme por redes sociales. Y bueno, tenemos aquí un pequeño cambio de escenario. Esta semana no tenemos como invitado especial a mi gato, pero concluimos con esto. Ya saben que los quiero y hasta pronto.